Pakistán, un país moderno erigido sobre cientos de miles de años de historia. Aquí, de repente, apareció una momia. Una princesa persa. Por todo el mundo el descubrimiento se considera una sensación. Era como el sueño de mi vida hecho realidad. Pero el espectacular hallazgo resultó ser una descarada falsificación. ¿Quién es la mujer muerta? ¿Y quiénes fueron los falsificadores? Hay expertos que creen que el mercado ilegal de arte es el tercero más lucrativo, por detrás del tráfico de drogas y de la venta de armas. El criminólogo Michael Baumann y la historiadora Jennifer Sebardo deciden perseguir a los criminales y descubrir sus actividades ilegales utilizando metodología moderna. El misterio de la momia real. En el año 2000, en Pakistán, se encontró una de las falsificaciones históricas más famosas del mundo. Sin embargo, hoy en día el caso sigue pendiente de resolución. Michael, ven, quiero enseñarte algo. Mira, este es el vídeo del descubrimiento de la momia. Fue un evento importante en aquella época. Mira cuántos periodistas. La momia fue descubierta en octubre del año 2000 en Quetta, una ciudad del oeste de Pakistán. Un descubrimiento único. El cuerpo era el de una princesa, una hija del rey persa Jerjes, o al menos eso era lo que aparecía inscrito en su pecho. Hasta entonces los arqueólogos creían que solo los antiguos egipcios momificaban a sus gobernantes y que los persas no. El sarcófago fue confiscado cuando unos contrabandistas intentaron sacarlo del país. El superintendente de la policía, Raya Umar Khattab, estaba allí aquel día. Un confidente nos avisó de que iban a sacar a una momia a través de la frontera. Entonces la confiscamos. Sin embargo, los científicos descubrieron que el supuestamente valioso tesoro era una falsificación. La momia y el sarcófago eran falsos. Unos investigadores de la Universidad de Erlangen lo descubrieron. Dataron algunas muestras enviadas desde Pakistán con carbono 14 y descubrieron la edad de la momia. Los resultados fueron sorprendentes. La momia no tenía 3000 años de edad, como mucho tenía 3. En Pakistán, unos patólogos decidieron abrir la solidificada mortaja. Querían averiguar si entre las vendas había un cuerpo. Y descubrieron algo horrible: el cadáver de una joven. ¿De dónde procedía? ¿Quién era? Descubrir la identidad del cadáver es una cosa, pero lo que yo creo que hay que averiguar es quién está detrás de todo, por qué lo hicieron, cuánto les costó hacerlo y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Michael Baumann, un famoso criminólogo de la policía alemana, quería averiguar más sobre el caso y descubrir quién estaba detrás de todo. Comenzó su investigación en Pakistán. Allí quería examinar dónde había comenzado todo y realizar sus propias pesquisas. Karachi está situada al sur del país, en la costa del Océano Índico. Esta ciudad es una de las más grandes del mundo. Oficialmente, dentro de sus límites, habitan 13 millones de personas y al menos otras tantas viven en los barrios circundantes. La cifra exacta es desconocida. Pakistán no tiene establecido un censo obligatorio de población. Aquí en Karachi, Michael Baumann comienza su búsqueda de pistas. Esta ciudad fue la última parada de la supuesta princesa persa. Aquí se descubrió la falsificación.
A 30 kilómetros al este de la ciudad, rodeado de pobreza y chabolas, se encuentra el cementerio de Chaucandi. Se extiende a lo largo de varios kilómetros cuadrados. Las tumbas más antiguas tienen varios siglos. Su antigüedad no se puede conocer con exactitud. Ninguna tiene inscrita la fecha, ni siquiera las más modernas. Las tumbas islámicas tradicionales no suelen inscribir las fechas. Son tumbas familiares, muchas de ellas pirámides de piedra arenisca decoradas con complejos grabados. Grabados que los falsificadores de la momia utilizaron como inspiración. Una localización impresionante plagada de historia. Pakistán ha solicitado a la UNESCO que Chaucandi sea considerado Patrimonio de la Humanidad. Unas complejas estructuras homenajean a los ricos y unos montones de piedras mal colocados a los pobres. El cementerio sigue actualmente en uso. Michael Bauerman ha averiguado que el cadáver utilizado supuestamente para la falsa momia está aquí enterrado. ¿Pero dónde? Ni siquiera la policía lo sabe. Solo un cuidador del cementerio cree que puede recordar dónde. La mujer momificada sin identificar encontró su descanso eterno en una tumba anónima. El caso nunca se llegó a solucionar. En aquella época la policía lo consideró un homicidio, porque había quedado demostrado que la mujer había muerto poco antes de su momificación. Pero no lograron dar con nadie, ni realizaron ninguna detención, aparte de los contrabandistas. Y no encontraron ni una sola pista de los auténticos responsables, los falsificadores. Pocos meses después, la policía de Karachi cerró discretamente el caso. Los agentes ya tenían demasiado trabajo pendiente. Según las estadísticas, en Karachi se cometen 4 homicidios al día. El siguiente destino de Michael Bauerman es el Museo Nacional de Pakistán, en el centro de Karachi. Esa institución alberga una colección impresionante. Aquí se analiza cada hallazgo arqueológico al que se considera de interés nacional. Cuando la policía confisca objetos de contrabando y artefactos excavados ilegalmente, es aquí donde los traen. El museo está lleno de tesoros de todas las épocas. Pakistán tiene una historia cultural muy rica. El museo alberga tesoros que van desde la primera civilización hindú, pasando por la época de Alejandro Magno, hasta la actualidad. Bauerman tiene una cita. Ha quedado con el director del museo, Mohammed Sabukari. Buenas tardes, bienvenido al Museo Nacional de Pakistán. ¿Hay restos de la momia persa aquí en el museo? Sí, la trajeron al Museo Nacional de Pakistán en el año 2000, cuando fue confiscada por la policía. Ajá. ¿Y la tienen aquí? Sí, la tenemos aquí. ¿Puede enseñárnosla? Por supuesto, ¿por qué no? Se la De enseñaré. acuerdo. Claro, acompáñeme. Los restos están guardados en un almacén situado cerca del atrio interior del museo. El inmenso sarcófago de madera pesa 300 kilos. Su superficie está cubierta de inscripciones cuneiformes y símbolos persas. Las imágenes del sarcófago son comparables a las encontradas en Persépolis, la capital del Imperio persa.
Darío, el padre de Jerjes, fundó la antigua metrópolis, pero fue su hijo el que la hizo grande. Unos inmensos edificios se extendían a lo largo de una explanada de 300 por 500 metros, y dentro de sus muros, Jerjes crió a sus hijos. La momia del sarcófago era supuestamente una de ellos, una hija del poderoso gobernador persa. El vestíbulo de las 100 columnas y la sala de audiencias o apadana, con sus techos de 20 metros de altura, ya eran famosos en la antigüedad. Una colega del director, Bukhari, también nos proporciona algunos detalles sobre la falsa princesa. Asma Ibrahim examinó a la momia cuando la trajeron. Abrimos el sarcófago y vi la momia. Fue una sorpresa para mí. A primera vista, nadie podía distinguir si era una falsificación. En aquella época no supe discernir si era persa o egipcia a primera vista. Era como el sueño de mi vida hecho realidad. Pero pronto la historiadora descubrió extrañas incongruencias. Empecé a estudiar el ataúd y se podían ver muchísimas cosas que no pertenecían a la antigüedad. También había algunos errores en Ahura Mazda. Fíjese en la barba. Ellos nunca habrían hecho la barba de Ahura Mazda de ese modo. Además, suele estar mirando hacia el otro lado. El lado inferior no está hecho tal y como se hacía entonces. Es tan solo otra prueba de que la pieza no es auténtica. El inmenso sarcófago de madera contenía uno más pequeño, de piedra, como en el antiguo Egipto. Pero este estaba recubierto de escrituras cuneiformes. La tapa se rompió cuando sacaron a la momia. El cadáver de la joven ha sido enterrado, pero el museo aún conserva las vendas que lo envolvían. Las guardan en una caja de madera forrada de metal, con la intención de conservar los restos. Para estudiar las vendas de una momia se precisan ciertas medidas de seguridad, porque pueden contener bacterias u hongos peligrosos. La mujer envuelta con estas vendas había muerto poco antes del hallazgo. Le rompieron la columna y el cuello. No se puede determinar si esas fracturas se produjeron antes o después de la momificación. Bowerman quiere averiguar más cosas, especialmente sobre los falsificadores. Quiere descubrir si estos fueron muy minuciosos y qué habilidades eran necesarias para poder crear la momia. De nuevo, Bowerman se encuentra viajando por Karachi. Le han dicho dónde puede obtener más información sobre la princesa persa. A las afueras de la ciudad, en el hospital universitario Aga Khan. La momia llegó aquí en noviembre del año 2000 para una evaluación minuciosa. Zafar Jamil aún recuerda bien el día. Aquel día, mi radiólogo, el doctor Jeffries, me llamó. Habían traído una momia del Museo Nacional. Me parece recordar que la habían traído por la tarde, casi de noche. Le hicimos un escáner completo
Y se tarda... En aquella época solo teníamos una máquina, así que le hicimos un escáner completo. Las imágenes de tomografía computerizada de alta resolución deberían revelar lo hábiles que habían sido los falsificadores. Los resultados fueron enviados por correo electrónico a la historiadora Jennifer Sebardo en Zúrich. Allí, en el Centro Universitario de Medicina Evolutiva, Jennifer quiere comparar la técnica utilizada en este caso con la utilizada por los antiguos egipcios. La momia más antigua jamás encontrada tenía 5.500 años. Los antiguos egipcios querían conservar los cuerpos durante toda la eternidad. Creían que a través de la momificación, el faraón fallecido adquiría por fin estatus de dios. Los cadáveres de la gente normal también eran embalsamados. Los sacerdotes estaban a cargo de los rituales funerarios. El profesor Franz Rulli de la Universidad de Zúrich es un reconocido especialista en técnicas de momificación. Utiliza auténticas extremidades para sus experimentos. Rulli sabe cómo trabajaban los egipcios y cómo reconocer una falsificación. Hola, profesor Rulli, gracias por atenderme. ¿Puede explicarme la técnica de momificación de los egipcios? Utilizaron diferentes técnicas a lo largo de la historia, pero los pasos principales eran los siguientes. Empezaban por abrir el cadáver para extraer los órganos internos, los intestinos, el hígado, a veces también el cerebro. Luego metían el cuerpo en sal, lo que provocaba su deshidratación. Luego utilizaban sustancias de embalsamado, aceites, resinas y algunas veces incluso bitumen. Frotaban el cuerpo con ellas, luego lo rellenaban y al final lo cubrían con vendas para que se conservara con ese aspecto. En otras palabras, primero lo evisceraban y lo secaban, y luego lo rellenaban, embalsamaban y envolvían. También utilizaban fragancias para conservar la piel del cadáver. ¿Puedo echar un vistazo? ¿Son sustancias que aún se pueden comprar en la actualidad? Sí, son sustancias que en realidad se pueden comprar en un supermercado o en cualquier tienda. Franz Rulli echa un vistazo a los tags de la princesa persa falsa. Basándose en su análisis, puede decir exactamente qué proceso utilizaron los falsificadores. El corte lateral en la parte superior del cuerpo revela que le extirparon los órganos y que las cavidades vacías fueron rellenadas. ¿Conocía el falsificador las técnicas de momificación del antiguo Egipto? Sí, creo que el proceso de embalsamado imita casi a la perfección la metodología del antiguo Egipto. Se pueden apreciar los 3 pasos básicos que siguió el falsificador. Extrajo los órganos internos, luego rellenó las cavidades con algún tipo de fluido u otra sustancia y luego vendó el cadáver. Si alguien quiere falsificar una momia, ¿no tendría que haber un experto presente? Sí, eso creo. Debes poseer ciertos conocimientos de anatomía y conocimientos históricos de la metodología. Sería poco realista pensar que un lego en la materia pudiera realizar todo el proceso. Se requiere cierto nivel de pericia profesional para realizar una falsificación que consiga engañar a mucha gente. Quiero enseñarle una cosa más. Este es un vídeo que circula por internet. Es supuestamente la momia de un rey persa de 3000 años, pero tiene un aspecto extraño. Fíjese, ¿es una momia? Sí, parece un poco rara. Esos ojos y ese amuleto también es un poco extraño. También resulta sospechoso que se conserve también el tejido blando. Parece un cadáver reciente. ¿Le han ofrecido alguna vez alguna falsificación como esta? Sí, también me han ofrecido momias cuyo origen no era muy claro. Yo sospechaba que eran falsificaciones. ¿Quién se la ofreció?
Provenía de una zona similar a esta. Me llamó alguien desde Oriente Medio preguntándome si estaba interesado en adquirir una momia. Obviamente, rechacé la oferta porque las circunstancias me parecieron sospechosas. ¿De dónde cree que sacan los cadáveres? No sabría decirle. Es posible que en alguna región concreta, cuando fallece alguien sin parientes, esta gente se aproveche de ello. Aquí, por supuesto, esas cosas no pasan. Pero es algo que podría suceder en algunas partes del mundo. Jennifer se lleva información muy importante de Zúrich. Los falsificadores tenían que contar con la ayuda de un médico y de un experto en egiptología. Son las primeras pistas que les llevan hacia los falsificadores. Sin embargo, Sebardo y Baumann aún están comenzando su investigación. ¿Pero qué revelan las pistas? Hay algunas contradicciones. Para empezar, la momificación fue, obviamente, un trabajo profesional. Pero el sarcófago, por otro lado, es una chapuza. Las muestras de oro que Michael Baumann trajo de Pakistán pueden proporcionar más información. El Centro de Arqueometría Kara-Engelhorn está situado en Mannheim. El profesor Ernst Pernica es un especialista en determinar la edad del arte y de otros materiales, incluido el oro. El centro tiene un dispositivo de láser ablativo. Lo único que se necesita es un pequeño fragmento de un material para poder determinar su composición exacta y con eso averiguar su edad. Porque la composición de la aleación de oro varía dependiendo de cuándo fue creado. La superficie de la muestra se escanea con un rayo láser. Dicho rayo elimina y vaporiza partículas microscópicas del oro. Las partículas vaporizadas se analizan en una cámara de detección de iones y revelan la concentración exacta de cada sustancia encontrada en la muestra. Michael Baumann va a conocer los resultados. Quiere saber si los falsificadores intentaron hacer que la princesa falsa fuera más convincente, utilizando oro antiguo. Así sabrá si se trata de auténticos profesionales. Aquí está el análisis del gráfico. Los elementos encontrados están debajo. Como podrá ver, el espectro de sustancias... ¿Y está a la derecha? Sí, está a la derecha. El resultado es muy típico del oro puro actual. Hay altas cantidades de cobre y plata, pero eso puede deberse al origen del oro. No podemos demostrarlo, pero yo diría casi con total seguridad que es oro moderno. ¿Y de dónde puede proceder? El oro moderno puede comprarse en forma de lingote, pero también se puede comprar de suministradores químicos en forma de cable o de gránulos. En mi opinión, para hacer una falsificación sería mejor utilizar una moneda romana, por ejemplo. Pero el análisis de la muestra indica claramente que es oro moderno. En lo que respecta al oro, los falsificadores obviamente no se esforzaron demasiado. ¿Es posible que confiaran en sus suministradores? Baumann llama a Oscar Muscarella, que en aquella época estaba trabajando en el Museo Metropolitan de Nueva York. ¿Hola? Señor Muscarella, hace más de 10 años alguien le presentó una oferta por una princesa persa, una momia. El vendedor pedía $11 millones. ¿11 millones? ¿En serio? Me envió unas fotografías que yo examiné y fotocopié. Aunque fui un estúpido y las devolví. Pero supe inmediatamente que se trataba de una falsificación, que no era auténtica. Tengo en mi despacho una copia de un billete de $3. Eso no existe. Hay billetes de $1, de 2, de 5. Sí, lo sé. Pero hay falsificaciones tan malas Sí.
que las llamo billetes de $3. Son malísimas. ¿Diría usted que los falsificadores, los tratantes de antigüedades y los directores de museos trabajan juntos como en una red? Se lo explicaré de este modo. Yo diría que sí, porque todos colaboran. Pero siendo justos, en la mayoría de los casos, aunque no en todos, el conservador del museo y el director del museo no saben que se trata de una falsificación. Todo museo, y quiero que esto quede bien claro, todo museo acepta como donativos falsificaciones de donantes ricos. Oh, sí. No quieren ofenderlos. Sí. Sé que también pasó aquí en el Met. Y sé que pasa en otros sitios. Si un hombre rico dona su colección a un museo, aunque el conservador sepa que hay alguna falsificación, la acepta. Y el mercado de las falsificaciones está muy extendido. Bueno, no es el caso de la mujer persa. Pero normalmente las falsificaciones se hacen en un sitio y luego tratan de sacarlas del país junto con otras obras auténticas. La gente cree que provienen de Turquía o de Irán. Así es como se hace. Y los principales actores son, por supuesto, los tratantes de Suiza, Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón, que son los que luego las venden. La princesa persa no pasó por esa ruta porque fue descubierta accidentalmente por la policía pakistaní. Esta es información importante para Bowerman y Sebardo. Les ayuda a tener una imagen clara de los falsificadores, o por lo menos una imagen menos difusa. Me pregunto qué lograremos averiguar 10 años después del delito sobre el cadáver y sobre el delito en sí. Un problema. El estado de los archivos es horrible y la policía pakistaní no quiere darles las pocas carpetas que tienen. El caso les dio muchos problemas y el oficial al mando no obtuvo ningún resultado. El destino de la joven era sencillamente un caso más para él, uno de muchos. Sin embargo, Jennifer no puede olvidarlo. Una mujer del presente momificada como hace miles de años. Según la concepción del mundo de los antiguos egipcios, el Nilo separaba el mundo de los vivos del reino de los muertos. Para asegurar el mejor paso posible de los fallecidos hacia el más allá, los egipcios, literalmente, movieron montañas. Las pirámides del antiguo reino y las tumbas laberínticas del Valle de los Reyes tenían un solo propósito: proteger lo mejor posible a los fallecidos y a los regalos que habían recibido para su viaje al más allá. El Museo Roman Peliseus, en Hildesheim, Alemania, contiene una de las colecciones más famosas de artefactos egipcios del continente europeo. Jennifer ha venido a averiguar algo más sobre el origen de la momificación, ayudada por la directora del museo, la profesora Regine Schulz. ¿Por qué desarrollaron los egipcios un método de enterramiento tan complejo? Además, Sebardo quiere saber si hay alguna falsificación en el museo y cómo trata este tema la directora. Los egipcios asumían que este mundo y el más allá estaban interrelacionados y que solo podías continuar existiendo en el otro lado si quedaba algo de ti en este lado. Entonces comenzaron a desarrollar técnicas de momificación para ayudar con esa transición. Y naturalmente, para dar al cadáver una forma ideal, ya que no debería tener un aspecto arrugado. ¿Podría usted imaginarse que una princesa persa fuera momificada? Eso sería extremadamente atípico. En general, la momificación no es propia de las culturas persas antiguas que conocemos. ¿Hay momias falsas? Sí, claro que hay momias falsas. Y en realidad las hay de todas las épocas, como por ejemplo del antiguo Egipto. Hubo una falsificación de momias a gran escala en el siglo XIX. Desenvolver las momias era un evento social importante. Se creía que todos los amuletos aparecerían al quitar las vendas. Y sabemos que hubo una serie de momias falsas en el siglo XIX y principios del siglo XX. Todo el mundo quería una momia. No había ningún museo sin su ejemplar. Y si no la tenías, sencillamente te fabricaban una.
Sencillamente te fabricaban una. Shebardo ahora sabe que el de las momias falsas ha sido un negocio muy lucrativo durante más de 150 años. Momias falsas yacen ocultas en todos los museos importantes. Parece que incluso entre los especímenes famosos o entre aquellas que han formado parte de colecciones durante décadas, quizás siglos, podría haber también falsificaciones. Regine Schulz lleva a Shebardo al depósito, a la cámara acorazada del museo. Usted me ha preguntado por falsificaciones y tenemos un par de buenos ejemplos aquí en el museo. Empecemos por este escarabajo, que tiene una apariencia ligeramente verde. Durante el siglo XIX, los artefactos egipcios antiguos estaban de moda y, por supuesto, había personas que hacían imitaciones o falsificaciones. Esta no es una imitación, es una falsificación. ¿Cómo se reconoce una falsificación? Para empezar, se puede reconocer por el estilo de los símbolos. También se puede ver desde un punto de vista histórico en las proporciones estructurales del escarabajo. Este escarabajo se parece mucho a este otro, aunque es un poco más pequeño. Y si lo coges con cuidado en tu mano, verás una inscripción. Este es un original y muy bueno. ¿No es falso? No es falso. A veces las falsificaciones están tan bien hechas que pasan siglos antes de ser descubiertas. Y aquí tenemos una pieza muy interesante. La puedes coger para verla más de cerca. ¿Ves el halcón? Lleva la doble corona egipcia, por lo tanto sabemos que se trata del dios de los reyes, Horus. La pieza fue adquirida por el Museo Egipcio de El Cairo. En su época, el comprador asumió que era un original. Nosotros lo analizamos y nos dimos cuenta de que las proporciones y el diseño del plumaje no coinciden. Luego examinamos el material y al hacerlo nos quedó claro, estos tres componentes no coincidían. Por lo tanto, es una réplica de los años 50. A pesar de eso, se trata de una pequeña obra maestra, una pieza preciosa, solo que, por desgracia, no es del antiguo Egipto. ¿Hoy en día aparece arte egipcio falso en el mercado? Sí. No hay museo que no tenga una falsificación. Aún existe un comercio muy activo de falsificaciones. Michael Bauerman quiere averiguar más cosas sobre este comercio ilegal, incluyendo su potencial económico y criminal. Como antiguo agente de policía federal, sabe que hay unidades en Alemania que están especializadas en este campo, incluyendo el Departamento de Delitos Económicos de la Oficina Estatal de Investigaciones Criminales de Baden-Württemberg. Allí, en la unidad especializada en falsificaciones, el comisario Ernst Scholler ha detenido a cientos de ladrones y falsificadores. Si lo compara con otro tipo de delitos, digamos, por ejemplo, temas de drogas o extorsión, ¿se mueve mucho dinero? Hay expertos que consideran que el mercado ilegal de arte es el tercero más lucrativo del mundo, por detrás del tráfico de drogas y de la venta de armas. Y si se fija en las cifras, en lo que se paga por un solo objeto se puede confirmar. Hay artefactos que se venden por decenas de millones. ¿Y eso ocurre con las falsificaciones, además de con los originales? Se lo explicaré de este modo. Una falsificación es más fácil de fabricar que un original. Y si lo haces bien y es de buena calidad, puedes ganar inmensas sumas de dinero. En un mercado donde cambia de manos tal cantidad de dinero, todo debe ser perfecto. Pero Scholler se da cuenta de que parte del trabajo de la momia es bastante chapucero. Fíjese en los bordes de la escritura cuneiforme. Eso parece grabado
Da igual si se trata de una momia o de cualquier otra pieza. Siempre funciona igual. Durante el transcurso de sus investigaciones, Soler ha descubierto miles de obras falsas. Algunas están guardadas en el depósito de pruebas de la Oficina Estatal de Investigaciones Criminales. Analizando estas obras falsas, los investigadores pueden deducir los métodos y procedimientos de los falsificadores. Una de sus investigaciones llevó a la detención y condena de una banda de falsificadores de Giacometti. Esta cabeza está entre los 120 y 130.000 euros, con un total de 1.000 esculturas, incluyendo algunas de hasta 3 metros de altura. Estamos hablando de muchísimo dinero. Hablamos de cientos de millones de euros. Y es evidente que ha intervenido un taller de fundición. En este caso participó un artista que hizo el prototipo en escayola y un taller de fundición que fabricó la estatua y le puso el sello y la firma. Luego la estatua se tuvo que transportar a través de la frontera. Eso significa que para una falsificación necesitas una organización bastante grande. Hay una división de tareas. Exacto. Necesitas a varios profesionales y al final también necesitas a alguien que la venda. Esta cabeza es relativamente fácil de vender. Cuando la figura mide 2 metros y cuesta 20, 30 o 40 millones, la venta es mucho más difícil. En el caso de una momia necesitas contar con unos profesionales muy concretos y con contactos internacionales para llevar a cabo la venta. La información recopilada en Stuttgart le ayuda a calcular la cantidad de trabajo necesario para crear la princesa persa falsa. Necesitaron un carpintero para hacer el sarcófago, alguien que tallase la piedra del ataúd interior, y luego la gente que creó la momia, más el transportista y el vendedor. Sebardo y Baumann calcularon el tiempo y costes utilizando los precios habituales de Pakistán. De momento sabemos bastantes cosas sobre la planificación realizada por los falsificadores. Si repasamos el proceso completo, cada paso de la producción, vemos que tuvo que haber entre 15 y 20 cómplices. Es mucha gente. Sí. Sin embargo, los responsables, los que conocían la operación, serían unos 5 o 7, un grupo pequeño. Así que solo unos pocos conocían el timo. Sí, los demás se encargaban de los preparativos y tal vez ni sabían en qué estaban metidos. Sí. También resulta interesante calcular el tiempo que necesitaron. Entre 9 meses y 1 año y medio. Es bastante tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Y si te fijas en el trabajo y el dinero que invirtieron, entre 2.500 y 7.000 euros, si luego la vendieron por una cantidad de entre 5 y 11 millones... Habrían sacado un buen beneficio. Muy bueno. Pero no llegaron tan lejos. La policía pakistaní se lo impidió. Ya sabemos bastante de los falsificadores, pero ¿qué sabemos del cadáver? ¿Ya han terminado la reconstrucción facial? Sí, tal vez ya esté lista. Echemos un vistazo. Con la ayuda de las tomografías computerizadas, Baumann ha encargado una reconstrucción facial del cadáver. Primero estudian el cráneo. Luego el ordenador sitúa los músculos faciales, seguidos de la piel y el pelo. Deciden preguntar al experto en momificación, Frank Rulli, de dónde puede provenir la mujer desconocida. Lo sorprendente es que tiene un puente nasal relativamente ancho y un rostro fino. En principio, podría provenir de esa región. Pero bueno, hemos de ser cautos con esas afirmaciones. Una mujer, probablemente de Pakistán. Su pelo oscuro fue teñido de rubio, lo que sugiere que era más bien de una zona urbana que de una rural. Así que este es su aspecto. Así es. Y si queremos saber qué le pasó al cuerpo, tendré que volver a Pakistán. Michael ya tiene una idea clara del círculo criminal involucrado.
Es un crimen bien planeado, con varias personas participando activamente y mucho dinero en juego. Y se trata de profesionales, aunque cometieron alguna chapuza en el proceso. Pero, ¿cómo funciona realmente ese negocio? ¿Pueden encontrarse en Pakistán los artesanos adecuados? ¿Gente que realice el trabajo sin hacer preguntas? Bowerman comienza su búsqueda en Karachi. Deja el centro de la ciudad y se adentra en el ajetreo de los suburbios. Cada especialidad artesanal tiene su propio barrio. En este bazar, por ejemplo, solo se fabrican y venden artículos de madera. Muebles hechos a mano, mobiliarios completos u objetos individuales exclusivos. Muchas piezas se fabrican de tal forma que parecen antiguas. En la mayoría de las tiendas occidentales podrían pasar por antigüedades. Bowerman busca a alguien dispuesto a reproducir los grabados de Ahura Mazda, tal y como se encontraron en el sarcófago de la momia falsa. Tengo una pregunta. Fíjese en esta figura. ¿La conoce? Sí. De acuerdo. Es un motivo parsi. La comunidad religiosa parsi, los zoroastrianos, aún adoran a este dios. He tallado muchísimos para ellos, tal vez unos 100. ¿Sería posible que me hiciera algo parecido en madera? ¿Podría hacerlo? De acuerdo. ¿Podría? Muy bien. Las herramientas básicas y la metodología de trabajo no han cambiado en miles de años. Al final, por las marcas de las herramientas, no se podría distinguir si es una antigüedad o un objeto moderno. Solo el material revelaría que se talló en el siglo XXI. Con la figura de madera en su mano, Bowerman va al Museo Nacional. El director, el señor Bukhari, le llamó para que fuera a verle. Por teléfono, Bukhari le dijo a Bowerman que tenía algo que enseñarle. La policía acaba de dejar un nuevo lote de artículos falsos, igual que habían hecho con la princesa persa. Esto estaba entre 395 objetos que iban a ser vendidos ilegalmente en Europa. La policía interceptó un camión grande con un contenedor de 12 metros lleno de artefactos. ¿Y esto es original? Sí, esto es original. Estos leones son originales. En el contenedor había algunas falsificaciones y algunos originales. Así suelen actuar los contrabandistas. Luego venden las falsificaciones a precio de originales. Bowerman quiere hablar con el policía que requisó el cargamento y detuvo a los contrabandistas. Tal vez guardan alguna relación con los falsificadores de la princesa persa o con la red criminal que obviamente existe. La comisaría de policía en el centro de Karachi está muy protegida. Los francotiradores siempre tienen la puerta de entrada en su punto de mira. Por tanto, para repeler cualquier tentativa de atentado, los agentes trabajan y viven tras estos muros.
Bowerman ha conseguido una cita con Gulan Sevir, el jefe de esta unidad de policía, que ha dirigido la operación contra los contrabandistas. Recibimos un chivatazo acerca de unos objetos que iban a pasar por la frontera. Logramos localizar el camión. Llevaba un inmenso contenedor lleno de antigüedades. Me pusieron al mando de la investigación. Detuvimos al conductor y también al dueño del camión. Ahora están en libertad bajo fianza a la espera de juicio. ¿Tiene que colaborar mucha gente en este tipo de operaciones? Era la primera vez que los detenidos intentaban pasar mercancía por la frontera. Resulta muy difícil descubrir las redes que hay detrás. Bowerman no consigue averiguar nada más. El jefe de policía tiene motivos evidentes para no dar más información. Por tanto, Michael decide continuar por su cuenta. Quiere encontrar un contrabandista de antigüedades y tratar de conseguir que hable. Pero el criminólogo es incapaz de encontrar un barrio donde se vendan antigüedades. En Pakistán no hay mercado doméstico para ellas. Las estanterías están llenas del tipo de baratijas que se encuentran en los rastros. Pero ¿dónde podrá encontrar gente que comercie con objetos caros, ya sean auténticos o falsos? Bowerman pregunta por una persona de contacto. Este vendedor le resulta útil. Conoce a alguien que supuestamente vende auténticas antigüedades. Faisal Pani está orgulloso de su trabajo. Incluso opina que le está haciendo un servicio a su país. Hola, me llamo Michael. Yo me llamo Pani. Pani. Soy de Quetta, en Beluchistán, provincia de Pakistán. ¡Qué coincidencia! Él trata antes de la misma ciudad de Pakistán occidental en la que apareció la princesa persa. Buscamos, excavamos la tierra, encontramos muchas cosas. Cuando utilizamos detectores, suenan las alarmas y excavamos a ver qué hay. Y conseguimos buenos objetos. Hacemos excavaciones de hasta 10 metros. Puedo enseñarle fotos. ¿Cuánto cuesta esto? $50.000. ¿Podría enviármelo a Alemania? Sí, sin problemas. ¿Me lo enviaría? Claro, puedo enviárselo a Alemania. Puedo enviárselo a Alemania. Y tengo muchas antigüedades más. Si usted quiere alguno de mis objetos, me dice, quiero esto, envíemelo a Alemania. Me da su dirección y yo se lo envío. Si está satisfecho, me envía el dinero. Si no le gusta, después de comprobarlo, puede enviármelo de nuevo. Lo que hace Faisal Pani es ilegal. Sus hallazgos pertenecen a la herencia cultural de Pakistán y por lo tanto al país. A pesar de ello, se ofrece a conseguir cualquier antigüedad que le pidan y enviarla a Europa Occidental. Bowerman está seguro de que un envío como ese también podría contener falsificaciones desconocidas. ¿Tendría problemas con aduanas en Alemania? No. En Alemania ninguno. Tengo muchos amigos. Muchas gracias. Gracias. Cuando se hace evidente que Bowerman no tiene $50.000, Pani pierde interés en la conversación. Con la diosa de madera comprada en el otro mercado bajo el brazo, Bowerman regresa de Pakistán y comienza a elaborar su informe final. Hola, Michael. ¿Has vuelto? Hola, Jennifer. Mira lo que he traído. ¿Qué has traído? Ábrelo. Es inmenso. El tallado del símbolo del dios persa Ahura Mazda que Michael encargó es mucho mejor que el del sarcófago.
Sin embargo, el dibujo, tal y como se ha tallado, difiere mucho del auténtico. La cabeza mira a la derecha, debería mirar a la izquierda. El mismo error que en el sarcófago de la momia. Sí, el mismo. También es el error más obvio que cometieron los falsificadores de la momia. En Pakistán encontré a mucha gente dispuesta a hacer este tipo de trabajo. Es relativamente fácil conseguir algo así. Por suerte, no hay un mercado muy activo de momias. Pero el negocio, con todo el dinero que se invierte y la gente que colabora desde los países occidentales, es inmenso. Participan los museos, los tratantes y también los expertos. Es un inmenso mercado criminal. El crimen organizado también se cobra víctimas inocentes. Esta mujer no se presentó voluntaria para ser momificada. Y este es solo uno de los muchos crímenes relacionados con el mercado internacional del arte. Organizaciones profesionales roban y falsifican piezas originales. Como norma general, los auténticos culpables no suelen ser descubiertos. Casi nunca responden por sus crímenes. Una joven. ¿De dónde procedía? ¿Quién era? Descubrir la identidad del cadáver es una cosa, pero lo que yo creo que hay que averiguar es quién está detrás de todo, por qué lo hicieron, cuánto les costó hacerlo y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Michael Baumann, un famoso criminólogo de la policía alemana, quería averiguar más sobre el caso y descubrir quién estaba detrás de todo. Comenzó su investigación en Pakistán. Allí quería examinar dónde había comenzado todo y realizar sus propias pesquisas. Karachi está situada al sur del país, en la costa del Océano Índico. Esta ciudad es una de las más grandes del mundo. Oficialmente, dentro de sus límites, habitan 13 millones de personas y al menos otras tantas viven en los barrios circundantes. La cifra exacta es desconocida. Pakistán no tiene establecido un censo obligatorio de población. Aquí en Karachi, Michael Baumann comienza su búsqueda de pistas. Esta ciudad fue la última parada de la supuesta princesa persa. Aquí se descubrió la falsificación. A 30 kilómetros al este de la ciudad, rodeado de pobreza y chabolas, se encuentra el cementerio de Chowkhandi. Se extiende a lo largo de varios kilómetros cuadrados. Las tumbas más antiguas tienen varios siglos. Su antigüedad no se puede conocer con exactitud. Ninguna tiene inscrita la fecha, ni siquiera las más modernas. Las tumbas islámicas tradicionales no suelen inscribir las fechas. Son tumbas familiares, muchas de ellas pirámides de piedra arenisca decoradas con complejos grabados. Grabados que los falsificadores de la momia utilizaron como inspiración. Una localización impresionante plagada de historia. Pakistán ha solicitado a la UNESCO que Chowkhandi sea considerado Patrimonio de la Humanidad. Unas complejas estructuras homenajean a los ricos y unos montones de piedras mal colocados a los pobres. El cementerio sigue actualmente en uso. Michael Baumann ha averiguado que el cadáver utilizado supuestamente para la falsa momia está aquí enterrado. ¿Pero dónde? 5 y 11 millones. Habrían sacado un buen beneficio. Muy bueno. Pero no llegaron tan lejos. La policía pakistaní se lo impidió. Ya sabemos bastante de los falsificadores, pero ¿qué sabemos del cadáver? ¿Ya han terminado la reconstrucción facial? Sí, tal vez ya esté lista. Echemos un vistazo.
Con la ayuda de las tomografías computerizadas, Bowerman ha encargado una reconstrucción facial del cadáver. Primero estudian el cráneo. Luego el ordenador sitúa los músculos faciales, seguidos de la piel y el pelo. Deciden preguntar al experto en momificación, Fran Rulli, de dónde puede provenir la mujer desconocida. Lo sorprendente es que tiene un puente nasal relativamente ancho y un rostro fino. En principio, podría provenir de esa región. Pero bueno, hemos de ser cautos con esas afirmaciones. Una mujer, probablemente de Pakistán. Su pelo oscuro fue teñido de rubio, lo que sugiere que era más bien de una zona urbana que de una rural. Así que este es su aspecto. Así es. Y si queremos saber qué le pasó al cuerpo, tendré que volver a Pakistán. Michael ya tiene una idea clara del círculo criminal involucrado. Es un crimen bien planeado, con varias personas participando activamente y mucho dinero en juego. Y se trata de profesionales, aunque cometieron alguna chapuza en el proceso. Pero, ¿cómo funciona realmente ese negocio? ¿Pueden encontrarse en Pakistán los artesanos adecuados, gente que realice el trabajo sin hacer preguntas? Bowerman comienza su búsqueda en Karachi. Deja el centro de la ciudad y se adentra en el ajetreo de los suburbios. Cada especialidad artesanal tiene su propio barrio. En este bazar, por ejemplo, solo se fabrican y venden artículos de madera. Muebles hechos a mano, mobiliarios completos u objetos individuales exclusivos. Muchas piezas se fabrican de tal forma que parecen antiguas. En la mayoría de las tiendas occidentales podrían pasar por antigüedades. El cadáver de la joven ha sido enterrado, pero el museo aún conserva las vendas que lo envolvían. Las guardan en una caja de madera forrada de metal, con la intención de conservar los restos. Para estudiar las vendas de una momia se precisan ciertas medidas de seguridad, porque pueden contener bacterias u hongos peligrosos. La mujer envuelta con estas vendas había muerto poco antes del hallazgo. Le rompieron la columna y el cuello. No se puede determinar si esas fracturas se produjeron antes o después de la momificación. Bowerman quiere averiguar más cosas, especialmente sobre los falsificadores. Quiere descubrir si estos fueron muy minuciosos y qué habilidades eran necesarias para poder crear la momia. De nuevo, Bowerman se encuentra viajando por Karachi. Le han dicho dónde puede obtener más información sobre la princesa persa. A las afueras de la ciudad, en el hospital universitario Aga Khan. La momia llegó aquí en noviembre del año 2000 para una evaluación minuciosa. Zafar Jamil aún recuerda bien el día. Aquel día, mi radiólogo, el doctor Jeffries, me llamó. Habían traído una momia del Museo Nacional.
Me parece recordar que la habían traído por la tarde, casi de noche. Le hicimos un escáner completo y se tarda... En aquella época solo teníamos una máquina, así que le hicimos un escáner completo. Las imágenes de tomografía computerizada de alta resolución deberían revelar lo hábiles que habían sido los falsificadores. Los resultados fueron enviados por correo electrónico a la historiadora Jenny. Hubo un artista que hizo el prototipo en escayola y un taller de fundición que fabricó la estatua y le puso el sello y la firma. Luego la estatua se tuvo que transportar a través de la frontera. Eso significa que para una falsificación necesitas una organización bastante grande. Hay una división de tareas. Exacto. Necesitas a varios profesionales y al final también necesitas a alguien que la venda. Esta cabeza es relativamente fácil de vender. Cuando la figura mide 2 metros y cuesta 20, 30 o 40 millones, la venta es mucho más difícil. En el caso de una momia necesitas contar con unos profesionales muy concretos y con contactos internacionales para llevar a cabo la venta. La información recopilada en Stuttgart le ayuda a calcular la cantidad de trabajo necesario para crear la princesa persa falsa. Necesitaron un carpintero para hacer el sarcófago, alguien que tallase la piedra del ataúd interior, y luego la gente que creó la momia, más el transportista y el vendedor. Sebardo y Baumann calcularon el tiempo y costes utilizando los precios habituales de Pakistán. De momento sabemos bastantes cosas sobre la planificación realizada por los falsificadores. Si repasamos el proceso completo, cada paso de la producción, vemos que tuvo que haber entre 15 y 20 cómplices. Es mucha gente. Sí. Sin embargo, los responsables, los que conocían la operación, serían unos 5 o 7, un grupo pequeño. Así que solo unos pocos conocían el timo. Sí, los demás se encargaban de los preparativos y tal vez ni sabían en qué estaban metidos. Sí. También resulta interesante calcular el tiempo que necesitaron. Entre 9 meses y 1 año y medio. Es bastante tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Y si te fijas en el trabajo y el dinero que invirtieron, entre 2.500 y 7.000 euros, si luego la vendieron por una cantidad de entre 5 y 11 millones... Habrían sacado un buen beneficio. Muy bueno. Pero no llegaron tan lejos. La policía pakistaní se lo impidió. Ya sabemos bastante de los falsificadores, pero ¿qué sabemos del cadáver? ¿Ya han terminado la reconstrucción facial? Sí, tal vez ya esté lista. Echemos un vistazo. Con la ayuda de las tomografías computerizadas, Baumann ha encargado una reconstrucción facial del cadáver. Primero estudian el cráneo. Luego el ordenador sitúa los músculos faciales, seguidos de la piel y el pelo. Pero el criminólogo es incapaz de encontrar un barrio donde se vendan antigüedades. En Pakistán no hay mercado doméstico para ellas. Las estanterías están llenas del tipo de baratijas que se encuentran en los rastros. Pero ¿dónde podrá encontrar gente que comercie con objetos caros, ya sean auténticos o falsos? Baumann pregunta por una persona de contacto. Este vendedor le resulta útil. Conoce a alguien que supuestamente vende auténticas antigüedades. Faisal Pani está orgulloso de su trabajo. Incluso opina que le está haciendo un servicio a su país. Hola, me llamo Michael. Yo me llamo Pani. Pani. Soy de Quetta, en Beluchistán, provincia de Pakistán. ¡Qué coincidencia! El tratante es de la misma ciudad de Pakistán occidental en la que apareció la princesa persa. Buscamos, excavamos la tierra, encontramos muchas cosas. Cuando utilizamos detectores,
Suenan las alarmas y excavamos a ver qué hay. Y conseguimos buenos objetos. Hacemos excavaciones de hasta 10 metros. Puedo enseñarle fotos. ¿Cuánto cuesta esto? $50.000. ¿Podría enviármelo a Alemania? Sí, sin problemas. ¿Me lo enviaría? Claro, puedo enviárselo a Alemania. Puedo enviárselo a Alemania. Y tengo muchas antigüedades más. Si usted quiere alguno de mis objetos, me dice, quiero esto, envíemelo a Alemania. Me da su dirección y yo se lo envío. Si está satisfecho, me envía el dinero. Si no le gusta, después de comprobarlo, puede enviármelo de nuevo. Lo que hace Faisal Pani es ilegal. Sus hallazgos pertenecen a la herencia cultural de Pakistán y por lo tanto al país. A pesar de ello, se ofrece a conseguir cualquier antigüedad que le pidan y enviarla a Europa Occidental. Bowerman está seguro de que un envío como ese también podría contener falsificaciones desconocidas. ¿Tendría problemas con aduanas en Alemania? No. En Alemania ninguno. Tengo muchos amigos. Muchas gracias. Gracias. Cuando se hace evidente que Bowerman no tiene $50.000, Pani pierde interés en la conversación. La momia fue descubierta en octubre del año 2000 en Quetta, una ciudad del oeste de Pakistán. Un descubrimiento único. El cuerpo era el de una princesa, una hija del rey persa Jerjes, o al menos eso era lo que aparecía inscrito en su pecho. Hasta entonces los arqueólogos creían que solo los antiguos egipcios momificaban a sus gobernantes y que los persas no. El sarcófago fue confiscado cuando unos contrabandistas intentaron sacarlo del país. El superintendente de la policía, Raya Umar Khattab, estaba allí aquel día. Un confidente nos avisó de que iban a sacar a una momia a través de la frontera. Entonces la confiscamos. Sin embargo, los científicos descubrieron que el supuestamente valioso tesoro era una falsificación. La momia y el sarcófago eran falsos. Unos investigadores de la Universidad de Erlangen lo descubrieron. Dataron algunas muestras enviadas desde Pakistán con carbono 14 y descubrieron la edad de la momia. Los resultados fueron sorprendentes. La momia no tenía 3.000 años de edad, como mucho tenía 3. En Pakistán, unos patólogos decidieron abrir la solidificada mortaja. Querían averiguar si entre las vendas había un cuerpo. Y descubrieron algo horrible: el cadáver de una joven. ¿De dónde procedía? ¿Quién era? Descubrir la identidad del cadáver es una cosa, pero lo que yo creo que hay que averiguar es quién está detrás de todo, por qué lo hicieron, cuánto les costó hacerlo y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Michael Bowerman, un famoso criminólogo de la policía alemana, quería averiguar más sobre el caso y descubrir quién estaba detrás de todo. Comenzó su investigación en Pakistán. Allí quería examinar dónde había comenzado todo y realizar sus propias pesquisas. Karachi está situada al sur del país, en la costa del Océano Índico. Esta ciudad es una de las más grandes del mundo. Oficialmente, dentro de sus límites, habitan 13 millones de personas y al menos otras tantas viven en los barrios circundantes. La cifra exacta es desconocida.
Pakistán no tiene establecido un censo obligatorio. ¿Y cómo trata este tema la directora? Los egipcios asumían que este mundo y el más allá estaban interrelacionados y que solo podías continuar existiendo en el otro lado si quedaba algo de ti en este lado. Entonces comenzaron a desarrollar técnicas de momificación para ayudar con esa transición y, naturalmente, para dar al cadáver una forma ideal, ya que no debería tener un aspecto arrugado. ¿Podría usted imaginarse que una princesa persa fuera momificada? Eso sería extremadamente atípico. En general, la momificación no es propia de las culturas persas antiguas que conocemos. ¿Hay momias falsas? Sí, claro que hay momias falsas, y en realidad las hay de todas las épocas, como por ejemplo del Antiguo Egipto. Hubo una falsificación de momias a gran escala en el siglo XIX. Desenvolver las momias era un evento social importante. Se creía que todos los amuletos aparecerían al quitar las vendas. Y sabemos que hubo una serie de momias falsas en el siglo XIX y principios del siglo XX. Todo el mundo quería una momia. No había ningún museo sin su ejemplar. Y si no la tenías, sencillamente te fabricaban una. Sencillamente te fabricaban una. Shebardo ahora sabe que el de las momias falsas ha sido un negocio muy lucrativo durante más de 150 años. Momias falsas yacen ocultas en todos los museos importantes. Parece que incluso entre los especímenes famosos o entre aquellas que han formado parte de colecciones durante décadas, quizás siglos, podría haber también falsificaciones. Regine Schulz lleva a Shebardo al depósito, a la cámara acorazada del museo. Usted me ha preguntado por falsificaciones y tenemos un par de buenos ejemplos aquí en el museo. Empecemos por este escarabajo, que tiene una apariencia ligeramente verde. Durante el siglo XIX, los artefactos egipcios antiguos estaban de moda y, por supuesto, había personas que hacían imitaciones o falsificaciones. Esta no es una imitación, es una falsificación. ¿Cómo se reconoce una falsificación? Para empezar, se puede reconocer por el estilo de los símbolos. También se puede ver desde un punto de vista histórico en las proporciones estructurales del escarabajo. Este escarabajo se parece mucho a este otro, aunque es un poco más pequeño. Y si lo coges con cuidado en tu mano, verás una inscripción. Este es un original y muy bueno. ¿No es falso? No. Para estudiar las vendas de una momia se precisan ciertas medidas de seguridad, porque pueden contener bacterias u hongos peligrosos. La mujer envuelta con estas vendas había muerto poco antes del hallazgo. Le rompieron la columna y el cuello. No se puede determinar si esas fracturas se produjeron antes o después de la momificación. Bowerman quiere averiguar más cosas, especialmente sobre los falsificadores. Quiere descubrir si estos fueron muy minuciosos y qué habilidades eran necesarias para poder crear la momia. De nuevo, Bowerman se encuentra viajando por Karachi. Le han dicho dónde puede obtener más información sobre la princesa persa. A las afueras de la ciudad, en el hospital universitario Aga Khan. La momia llegó aquí en noviembre del año 2000 para una evaluación minuciosa. Zafar Jamil aún recuerda bien el día. Aquel día, mi radiólogo, el doctor Jeffries, me llamó. Habían traído una momia del Museo Nacional.
Me parece recordar que la habían traído por la tarde, casi de noche. Le hicimos un escáner completo y se tarda... En aquella época solo teníamos una máquina, así que le hicimos un escáner completo. Las imágenes de tomografía computerizada de alta resolución deberían revelar lo hábiles que habían sido los falsificadores. Los resultados fueron enviados por correo electrónico a la historiadora Jennifer Sebardo en Zúrich. Allí, en el Centro Universitario de Medicina Evolutiva, Jennifer quiere comparar la técnica utilizada en este caso con la utilizada por los antiguos egipcios. La momia más antigua jamás encontrada tenía 5.500 años. Los antiguos egipcios querían conservar los cuerpos durante toda la eternidad. Bowerman busca a alguien dispuesto a reproducir los grabados de Ahura Mazda, tal y como se encontraron en el sarcófago de la momia falsa. Tengo una pregunta. Fíjese en esta figura. ¿La conoce? Sí. De acuerdo. Es un motivo parsi. La comunidad religiosa parsi, los zoroastrianos, aún adoran a este dios. He tallado muchísimos para ellos, tal vez unos 100. ¿Sería posible que me hiciera algo parecido en madera? ¿Podría hacerlo? De acuerdo. ¿Podría? Muy bien. Las herramientas básicas y la metodología de trabajo no han cambiado en miles de años. Al final, por las marcas de las herramientas, no se podría distinguir si es una antigüedad o un objeto moderno. Solo el material revelaría que se talló en el siglo XXI. Con la figura de madera en su mano, Bowerman va al Museo Nacional. El director, el señor Bukhari, le llamó para que fuera a verle. Por teléfono, Bukhari le dijo a Bowerman que tenía algo que enseñarle. La policía acaba de dejar un nuevo lote de artículos falsos, igual que habían hecho con la princesa persa. Esto estaba entre 395 objetos que iban a ser vendidos ilegalmente en Europa. La policía interceptó un camión grande con un contenedor de 12 metros lleno de artefactos. ¿Y esto es original? Sí, esto es original. Estos leones son originales. En el contenedor había algunas falsificaciones y algunos originales. Así suelen actuar los contrabandistas. Luego venden las falsificaciones a precio de originales. Bowerman quiere hablar con el policía que requisó el cargamento. Fíjese en esta figura. ¿La conoce? Sí. De acuerdo. Es un motivo parsi. La comunidad religiosa parsi, los zoroastrianos, aún adoran a este dios. He tallado muchísimos para ellos, tal vez unos 100. ¿Sería posible que me hiciera algo parecido en madera? ¿Podría hacerlo? De acuerdo. ¿Podría? Muy bien.
Las herramientas básicas y la metodología de trabajo no han cambiado en miles de años. Al final, por las marcas de las herramientas, no se podría distinguir si es una antigüedad o un objeto moderno. Solo el material revelaría que se talló en el siglo XXI. Con la figura de madera en su mano, Bowerman va al Museo Nacional. El director, el señor Bucari, le llamó para que fuera a verle. Por teléfono, Bucari le dijo a Bowerman que tenía algo que enseñarle. La policía acaba de dejar un nuevo lote de artículos falsos, igual que habían hecho con la princesa persa. Esto estaba entre 395 objetos que iban a ser vendidos ilegalmente en Europa. La policía interceptó un camión grande con un contenedor de 12 metros lleno de artefactos. ¿Y esto es original? Sí, esto es original. Estos leones son originales. En el contenedor había algunas falsificaciones y algunos originales. Así suelen actuar los contrabandistas. Luego venden las falsificaciones a precio de originales. Bowerman quiere hablar con el policía que requisó el cargamento y detuvo a los contrabandistas. Tal vez guardan alguna relación con los falsificadores de la princesa persa o con la red criminal que obviamente existe. La comisaría de policía en el centro de Karachi está muy protegida. Los francotiradores y procedimientos de los falsificadores. Una de sus investigaciones llevó a la detención y condena de una banda de falsificadores de Giacometti. Esta cabeza está entre los 120 y 130.000 euros, con un total de 1.000 esculturas, incluyendo algunas de hasta 3 metros de altura. Estamos hablando de muchísimo dinero. Hablamos de cientos de millones de euros. Y es evidente que ha intervenido un taller de fundición. En este caso participó un artista que hizo el prototipo en escayola y un taller de fundición que fabricó la estatua y le puso el sello y la firma. Luego la estatua se tuvo que transportar a través de la frontera. Eso significa que para una falsificación necesitas una organización bastante grande. Hay una división de tareas. Exacto. Necesitas a varios profesionales y al final también necesitas a alguien que la venda. Esta cabeza es relativamente fácil de vender. Cuando la figura mide 2 metros y cuesta 20, 30 o 40 millones, la venta es mucho más difícil. En el caso de una momia necesitas contar con unos profesionales muy concretos y con contactos internacionales para llevar a cabo la venta. La información recopilada en Stuttgart le ayuda a calcular la cantidad de trabajo necesario para crear la princesa persa falsa. Necesitaron un carpintero para hacer el sarcófago, alguien que tallase la piedra del ataúd interior, y luego la gente que creó la momia, más el transportista y el vendedor. Sebardo y Bowerman calcularon el tiempo y costes utilizando los precios habituales de Pakistán. De momento sabemos bastantes cosas sobre la planificación realizada por los falsificadores. Si repasamos el proceso completo, cada paso de la producción, vemos que tuvo que haber entre 15 y 20 cómplices. Es mucha gente. Sí. Sin embargo, los responsables, los que conocían la operación, serían unos 5 o 7, un grupo pequeño. Así que solo unos pocos conocían el timo. Sí, los demás se encargaban de los preparativos y tal vez ni sabían en qué estaban metidos. Sí. También resulta interesante calcular el tiempo que necesitaron. Entre 9 meses y 1 año y medio. Es bastante tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Y si te fijas en el trabajo y el dinero que invirtieron,
entre 2.500 y 7.000 euros, si luego la vendieron por una cantidad de entre 5 y 11 millones... Habrían sacado un buen beneficio. Muy bueno. Pero no llegaron tan lejos. La policía pakistaní se lo impidió. Ya sabemos bastante de los falsificadores, pero ¿qué sabemos del cadáver? ¿Ya han terminado? ¿Cuánto les costó hacerlo y hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Michael Bauermann, un famoso criminólogo de la policía alemana, quería averiguar más sobre el caso y descubrir quién estaba detrás de todo. Comenzó su investigación en Pakistán. Allí quería examinar dónde había comenzado todo y realizar sus propias pesquisas. Karachi está situada al sur del país, en la costa del Océano Índico. Esta ciudad es una de las más grandes del mundo. Oficialmente, dentro de sus límites, habitan 13 millones de personas y al menos otras tantas viven en los barrios circundantes. La cifra exacta es desconocida. Pakistán no tiene establecido un censo obligatorio de población. Aquí en Karachi, Michael Bauermann comienza su búsqueda de pistas. Esta ciudad fue la última parada de la supuesta princesa persa. Aquí se descubrió la falsificación. A 30 kilómetros al este de la ciudad, rodeado de pobreza y chabolas, se encuentra el cementerio de Chaucandi. Se extiende a lo largo de varios kilómetros cuadrados. Las tumbas más antiguas tienen varios siglos. Su antigüedad no se puede conocer con exactitud. Ninguna tiene inscrita la fecha, ni siquiera las más modernas. Las tumbas islámicas tradicionales no suelen inscribir las fechas. Son tumbas familiares, muchas de ellas pirámides de piedra arenisca decoradas con complejos grabados. Grabados que los falsificadores de la momia utilizaron como inspiración. Una localización impresionante plagada de historia. Pakistán ha solicitado a la UNESCO que Chaucandi sea considerado Patrimonio de la Humanidad. Unas complejas estructuras homenajean a los ricos y unos montones de piedras mal colocados a los pobres. El cementerio sigue actualmente en uso. Michael Bauermann ha averiguado que el cadáver utilizado supuestamente para la falsa momia está aquí enterrado. ¿Pero dónde? Ni siquiera la policía lo sabe. Solo un cuidador del cementerio cree que puede recordar dónde. La mujer momificada sin identificar encontró su descanso eterno en una tumba anónima. El caso nunca se llegó a solucionar.